Vamos a empezar los temas de la segunda unidad y acá básicamente, así siendo sinceros, esta segunda unidad viene a ser lo mismo que han hecho en semiología, ¿ya? O sea, entran todos los síndromes nefrológicos, toditos los que han hecho ustedes, con la pequeña salvedad de que le tenemos que agregar la parte terapéutica. Así es que si ustedes han logrado, ¿cómo les digo? Dominar bien la parte diagnóstica nefrológica, ¿no? Van a lograr entender mejor esta parte que les voy a enseñar, ¿ya? Entonces, para mí va a ser muy importante que entiendan los puntos fisiopatológicos, diagnósticos básicos, para que ustedes puedan entender por qué hacemos ciertas terapéuticas en estos pacientes en función a síndromes. Y quiero recalcar lo siguiente. No siempre ustedes van a tener el diagnóstico, ¿ya? Por si acaso, no siempre ustedes van a tener el diagnóstico y, y van a tener que actuar. Es como decir, doctor, no sé cuál es el diagnóstico, no sé qué voy a hacer. Entonces, existe un campo que se llama la terapéutica en pacientes con síndromes. O sea, no sé el diagnóstico específico, no sé si tendrá una X o causa etiológica, pero sí sé que tiene un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? No sé la causa, puede ser una glomerulopatía primaria, una glomerulopatía secundaria, metabólica neoplasia, puede ser una diabetes, una amiloidosis, no sé cuál es la causa, pero sé que tiene un síndrome nefrótico. Entonces, muchas veces ustedes van a tener que hacer los manejos terapéuticos justamente de este tipo de pacientes. Pacientes que básicamente no saben la causa, pero sí saben que tiene un síndrome, ¿sí? Entonces, el propósito de esta segunda unidad radica en ello, que ustedes dominen básicamente la parte de síndromes, vamos a repasarlo. Conmigo no hicieron todos los síndromes, que ellos, hasta donde yo tengo conocimiento, no hicieron todos los síndromes conmigo en semiología, creo que lo hicieron. ¿Con quién hicieron los síndromes nefrológicos? Casi la mayoría. Conmigo no fue. Con la doctora López. Con, ya, entonces vamos a evaluarlos, a ver qué tanto han aprendido la parte de síndromes nefrológicos. Recordarán que los síndromes nefrológicos tenemos tanto la parte de la proteinuria, la hematuria, tenemos lo que es el síndrome nefrítico, nefrótico, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, que lo tienen que dominar sí o sí, ¿ya? Necesito que lo dominen bien, ¿ya? Porque si no lo dominamos bien, doctores, ustedes no van a poder ni diagnosticarlos, ni de tratarlos adecuadamente, y van a ver cómo se les van a complicar. Y no es nada bonito ver cuando se complica un paciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar. Un momento, por favor. Voy a proyectar las diapositivas. Ay, ¿qué tal, chicos? ¿Qué les quería decir? Este, bueno, hoy día tenemos que haber tenido con el grupo básicamente nuestra segunda sesión de tutoría por motivos de distancia, no lo vamos a hacer, pero después vamos a conversar un poco sobre las actividades que vamos a hacer. Adivinen qué nos ha tocado a nosotros, mientras voy poniendo diapositivas, adivinen qué nos ha tocado a nosotros hacer en la semana de la medicina. Lunes Nos médico. ha- El sí, lunes lunes médico. médico. Así es que, oh, sorpresa. No es por nada, pero creo que es la parte más fácil, ¿no? Es la parte donde ustedes van a estar todos así bien elegantes, ahí listos para dirigir a todos para hacer un lunes médico dinámico y básicamente traer un ponente que haga su exposición, que va a ser básicamente como la apertura de entre las actividades que vamos a tener. Así es que ya lo vamos a ir coordinando. Ahí entra, básicamente en el lunes médico, entran tanto el delegado de actividad social como el delegado del área de investigación. Los dos se van a juntar para elaborar algo interesante como actividades académicas, algo que los chicos puedan hacer, que sea muy dinámico, y la decoración en función a la temática que vamos a hacer. Nada más, algo muy simple, no nos vamos a complicar. Listo. A ver. Ah, los musicales. Todos preocupados por los musicales. Ahora, pues, con tal que no les apaguen la música. Las reglas de juego van a salir, recién lo están armando. ¿Cómo va a ser? Espero que no sean más estrictos que el año pasado, pero
Si es así, tengan mucho cuidado con su música, ¿no? Si van a salir, no es que les apaguen la música. Está de moda, está de moda. Mm, grupo 5, ¿no? Graciosos. A ver, un ratito, compartir. Acá está. ¿Me confirman si logran ver, por favor? Sí, te doy. Ya. A ver, doctores, como todo en la vida y a golpes en la vida hemos aprendido de que cuando tú haces las cosas por tu cuenta, tus probabilidades de equivocarte son altas, ¿no? Puede que te vaya bien, puede que te sientas bien, puede que por ahí le achuntes y como dicen, mire, tomé esa decisión, me ha ido muy bien, pero en el fondo, doctores, tus probabilidades de errores también pueden aumentar en cada decisión que tú tomes. Y si ustedes quieren evitar tener errores, pues la única manera es que Dios los dirija, ¿no? No existe otra matemática más que Dios dirija todo. Así es que si queremos llevar bien esta parte, vamos a tener que buscar a Dios y en este caso vamos a orar. Inclinen sus rostros, doctores, y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres quien nos cuida, nos dirige, nos acompaña, nos permite poder seguir creciendo contigo, poder seguir avanzando. Y solo quiero pedirte que en esta tarde tú seas quien dirige esta clase. Permíteme transmitir el conocimiento, más que un conocimiento teórico, un conocimiento basado en experiencias que puedan a ellos ayudarles a tomar buenas decisiones y que puedan salvar una vida o puedan mejorar la vida de un hijo tuyo que van a conocer en un futuro. Acompáñanos siempre, Dios, te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, primero, si me escuchan bien o se escucha medio borroso, entrecortado, me Sí, avisan, doctor, por está favor. bien. Ya. Si se escucha bien, entonces vamos a empezar. Dentro de los síndromes, nefrológicos que tienen que tener presente es la proteinuria. Quieran o no, doctores, antes que aparezca una insuficiencia renal aguda, bueno, más que aguda, una insuficiencia renal crónica, un síndrome nefrítico o nefrótico, muchas veces estos pacientes debutan solamente con proteinuria, nada más. Y muchos de ustedes les aseguro que también tienen proteinurias y ni cuenta se están dando, ¿ya? Entonces, desde ahora les voy diciendo uno de los marcadores para muchas enfermedades renales es la proteinuria. Por ejemplo, los diabéticos hacen proteinuria, los que tienen amiloidosis hacen proteinuria. Todas las glomerulopatías, en su mayoría, hacen proteinuria, ¿no? Tanto primarias como secundarias. La tuberculosis hace proteinuria. ¿Me dejo entender? A ver, el mieloma múltiple, el VIH, o sea, muchas enfermedades hacen proteinuria. Así es que, doctores, es importante que entiendan que la proteinuria es un marcador, indicador de problema renal, ¿ya? Entonces, si un día ustedes hacen un examen y sale proteinuria, pues considérenlo como parte de. Pero para esto, doctores, tengan mucho cuidado al recolectar la muestra de estudio de la proteinuria. Y ahorita van a entender por qué. Porque ya he tenido pacientes que dicen, doctor, tengo proteínas. Para hacer un estudio de proteína de 24 horas, por lógica, por ejemplo, lo máximo, el error que tienen muchos varones es que nunca les han explicado que no tienen que tener relaciones sexuales, por ejemplo, porque básicamente el contenido seminal, el semen, tiene proteínas. Y se imaginan, cuando van a hacer su examen de orina de 24 horas y han tenido relaciones sexuales, pues va a haber una cantidad considerada de proteínas en la orina y no por eso son patológicos. Entonces, hay pequeños detalles, ¿no? O aquella persona que está consumiendo mucha proteína, mucha albúmina o muchos otros derivados proteicos, que a veces por exceso suele haber ciertos mecanismos de filtración, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas, doctores, que tenemos que tener muy presentes al momento de evaluar una proteína. No siempre, es como el EKG o el AGA, como siempre les he dicho. Si ustedes quieren evaluar un EKG, pues díganme si está bien tomado.
Si quieren evaluar un NAGA, pues dígame si está bien tomado. Igual, si quieren evaluar una proteinuria, una hematuria, averigüen si las condiciones que fueron tomadas son las más adecuadas para que lo interpreten bien. Si no, van a cometer errores. Y si cometen errores, entonces el paciente no se los va a perdonar, a no ser que tengan la capacidad de saberlo explicar. Hay pacientes que no toleran errores, no les gustan los errores, ¿ya? Entonces tienen que ser muy conscientes de poder ser muy astutos al momento de evaluar, ¿sí? Bien, entonces la proteinuria, doctores, es básicamente una forma de diagnóstico y se considera como dentro de los síndromes nefrológicos porque nos va a ayudar a nosotros a definir si está empezando a ser un problema renal o no. Básicamente es eso, ¿ya? Si se está iniciando un problema renal o no. Bien, empezamos. La proteinuria, básicamente, en su mayoría es benigno, ¿ya? O sea, no siempre porque dan proteínas, ya, sabes que tus riñones se están malogrando, punto, ¿no? No siempre, ¿ya? Ahí te vamos a ver por qué. Pues hay cosas, cuestiones que es muy benigna, en otros casos es muy silente porque no tiene molestias clínicas, y a veces la orina tampoco, no siempre te sale espumosa porque solo sale espumosa cuando tienes proteínas que superan los 500 miligramos. Cuando son proteínas que son menos de 500 miligramos, no tienes esa orina espumosa, ¿ya? Ah, si tienes 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos o 10 gramos de proteínas, de hecho, pues va a salir súper, súper espumosa. Y nunca, y cuando son así proteínas muy, muy sutiles, que no tienen mucha presentación, entonces van a generar en ustedes exactamente la situación de que no hay síntomas clínicos y el paciente vive tranquilo, ¿no? Eso es algo que suele pasarle mucho a los pacientes hipertensos. Los hipertensos, doctores, pueden desarrollar cuadros de proteinuria silentes, o sea, no lo perciben, no tienen molestias urinarias, nada, absolutamente nada, pero están haciendo proteinuria, ¿no? Pueden ser marcadores de enfermedades sistémicas, como les dije, lupus, artritis reumatoide, que también problemas de colágeno en general, puede ser también una amiloidosis, ¿no? Entonces, hay enfermedades sistémicas que podrían causar, ¿no? O glomerulopatías sistémicas, o mejor, glomerulopatías que tienen efecto sistémico, que también podrían generar problemas, ¿no? Por ejemplo, un mieloma múltiple también, relacionados con eventos cardiovasculares, y eso se ha visto en los pacientes con insuficiencia cardíaca o crisis hipertensivas, ¿ya? También hay proteinurias. Y lo interesante es que casi todas las proteinurias son tratables, ¿ya? Son manejables, y eso vamos a ver. Desde años atrás, por ejemplo, se hablaba mucho de la presencia de proteínas en orina. Y adivinen en quiénes fueron los primeros que se estudió en diabéticos tipo 1. Entenderán que ellos básicamente desarrollaban rápidamente procesos de daño renal, ¿no? Entonces, se observaba que ellos tenían nefropatías diabéticas muy rápidamente y tenían orinas con niveles altos de albúmina. No se conocían los mecanismos en realidad, pero sí se sabía de que estos pacientes podían desarrollar proteinurias, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cámara? Ya está, ahí está mi cámara. Listo. Después, en los años 1970, comienza a haber ya algo que llamó la revolución para nosotros, lo que se llamaba la microalbuminuria. ¿Qué significa? Que normalmente las pruebas de hasta ese año solo detectaban proteínas más de 300 miligramos. Y a veces tú le tomabas la prueba y si salía negativo era porque tenían 280, algo así. Pero después se detectó, dijo, pero ya es un poquito tarde, porque tener 300 miligramos o más ya significa que hay un considerable daño en el riñón en los pacientes diabéticos tipo 1. Después se vio de que se podía hacer cálculo de albúminas en dosis más pequeñas, y eso se llamó microalbuminuria, ¿no? Y la microalbuminuria básicamente eran valores que iban entre 30 a 300 miligramos, ¿no? Entonces, en ese rango se consideró como microalbuminuria, ¿no? Podía tener 100, 150, 200, y eso nos indicaba como un indicador de que ya estaba empezando un daño renal, ¿no? Y después se dio cuenta que estos microalbuminurias ya generaban un daño marcado en la parte de la filtración glomerular, la nefroesclerosis, a futuro.
Entonces, en las últimas décadas ya se le ha dado mucha importancia a la microalbuminuria, tanto así que el CADIGO, que viene a ser una de las guías de manejo de pacientes diabéticos, ha mezclado las proteinurias con las enfermedades renales crónicas. Es como que ya está bien, existe tasa de filtración glomerular que me da estadio 1, 2, 3, 4, 5 y la 3 lo han dividido en 2 asociado a proteinuria. Es diferente que yo tenga un paciente que tiene falla renal, estadio 3, sin proteinuria, que tenga un paciente con falla renal estadio 3 con proteinuria. Entonces, ya se incluyó la proteinuria de una manera muy, muy marcada, muy importante, y eso quiero que lo tengan presente, ¿ya? Ténganlo muy presente porque ahora para nosotros la proteinuria, básicamente en función albúmina, es el marcador más, se puede hacer preventivo, ¿no? Para poder solucionar un problema renal. ¿Ya? Más que la hematuria, por si acaso, más que la hematuria, es la proteína. Bien, a ver, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros básicamente hablamos de proteinuria, desde un término ya actual, vamos a hablar que hay presencia de proteínas en la orina clínicamente en adultos, principalmente con los que son orina de proteínas superior a 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Entonces, ya no era 300 como antiguamente se consideraba, ahora se considera 150, ya que los métodos diagnósticos de captar la albúmina han mejorado. Entonces, puntos de corte más de 150 se habla de proteinuria en general, pero de albuminuria, que es otro término diferente, debería ser básicamente lo que se llama microalbuminuria, se considera que ya es patológico más de 30 miligramos en 24 horas, ¿sí? Si tengo más de 30 miligramos de albúmina, hablando de proteína selectiva, o en este caso se llama microalbuminuria, ya es patológico, ¿sí? Ese es otro dato. Pero acá estamos hablando de proteínas en total, ya 150 miligramos en 24 horas. Valor que depende específicamente del espécimen utilizado para su medida, ¿no? ¿Qué método estoy usando para medirlo? La forma de expresión de los resultados, población en la que se va a valorar, la guía consultada y el tipo de proteína que estoy valorando. Entonces, hay varias características que tenemos que considerar. Entonces, en una orina de 24 horas, por ejemplo, que es el tiempo estandarizado, ¿no? En adultos normalmente se considera que teniendo más de 150 miligramos al día ya es patológico. Y en niños, por si acaso, los valores son diferentes, ¿ya? En niños, doctores, nosotros trabajamos con metro cuadrado de superficie corporal, ¿ya? No trabajamos con básicamente peso, sino con superficie corporal, y se considera que ya tenemos básicamente proteinuria, albuminuria, según los valores que tenemos aquí, más de 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día. Si yo, por ejemplo, tomo una orina aleatoria, o sea, por ejemplo, se me ocurre, doctor, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo para juntar una orina de 24 horas, ¿ok? No tengo tiempo, yo necesito saberlo ya. Entonces, repito, esto de acá arriba solamente lo van a poder considerar si es que el paciente tiene orina juntada 24 horas. Pero aquí la orina aleatoria, si yo quiero, pues tengo que asociar la proteína con la creatinina, ¿ya? Si no asocian proteína con creatinina, no pueden calcular estos valores. Entonces, se ha visto que aproximadamente cuando yo asocio proteínas con creatinina, se considera ya patológico cuando tienes más de 200 miligramos por gramo de proteína. ¿Listo? Más de 200. Otra literatura considera más de 300, ¿ya? Y ahorita vamos a ver los diferentes literaturas que nos van a indicar qué valores vamos a considerar. Entonces, para no complicarnos la vida, doctores, vamos a ponerle los siguientes parámetros. La microalbuminuria, hasta el momento, así hablando de albúmina, solamente de albúmina, si queremos tomar solamente albúmina, que es lo más clásico que van a tomar en síndrome nefrótico, porque es lo que nos interesa, la albúmina,
consideremos como microalbuminuria cuando tenemos entre 30 y 300 miligramos, ¿sí? En una orina 24 horas. Microalbuminuria. En caso que ustedes quieran definir si este paciente tiene, se crea un método, la relación albúmina-creatinina. Y cuando tomamos la relación albúmina-creatinina, pues es el mismo valor. Cuando tú tomas albúmina-creatinina y esto te sale entre 30 y 300, es equivalente a lo que has obtenido en una orina de 24 horas. Entonces, por eso mucha gente actualmente ya no pide la orina 24 horas y se van a sorprender en los hospitales que ya no están pidiendo mucho orina 24 horas, porque se ha visto que la relación albúmina-creatinina se asemeja mucho a esa proporción de albúmina de 24 horas. Entonces, ahorita van a ver que mucha gente pide eso. El otro método para cuantificar proteinuria básicamente es mediante cruces y la tira reactiva, ¿ya? Mediante cruces y la tira reactiva. Entonces, ese es otro método que se usa, que es muy cualitativo, no es exacto, con mucha predisposición a error, pero también podríamos usarlo, ¿no? Y acá veamos, miren, ha habido muchas guías, el SING, el CARI, el KADOKI, el ADA, ¿no? El CEN. Todas estas guías han creado sus valores estándar. Por eso les decía, van a encontrar muchos valores. Por ejemplo, en una orina de 24 horas, normal, ¿cuánto tiene que ser? Menor de 30 miligramos. ¿Listo? Pero la microalbuminuria, ¿cuánto les dije? De 30 a 300. Y más de 300 ya se considera como una macroalbuminuria. Y Doctor, su audio. Doctor, no se le escucha. Doctor, sí, no se le escucha. a ver, Ahora sí. Sí, desde el inicio, doctor. ahora, ¿me escuchan ahora o nada? No me escuchan. Ahora sí Ahora, lo escucho. ahora sí, doctor. Qué raro. Otra ¿Hace vez. cuánto? Sí, otra vez, doctor. De, de- 10 segundos se diapositiva, cortó. diapo- diapositiva uno entonces. Desde la oración. Ya, Fíjate, desde la oración. Está bien, desde la oración. la Ya, pues fija chicos, nomás. ya, las fijas, ya listo, vamos con las fijas. A ver, básicamente, doctores, si ustedes ven todo esto, Ana María y han sido todo es que en realidad cada investigador, cada guía, cada asociación de manejo de pacientes con proteinuриas han creado sus valores en función a sus trabajos de investigación. Entonces, nosotros normalmente usamos aquí en al ADA, ¿ya? El ADA viene a ser como nuestro punto de referencia. Y el otro es el Kadoki, que también básicamente sociedades científicas que han hecho muy buenos estudios, ¿listo? Pero en general, doctores, lo que la población en general considera es de que orina 24 horas, como les digo, se considera normal, hablando de albuminuria, si es menos de 30 miligramos al día, y microalbuminuria de 30 a 300 miligramos al día, y más de 300 macroalbuminuria, ¿ya? Eso que quede muy bien. Pero cada quien sacó sus valores en función a la orina aleatoria. Es como decir, esto casi es un estándar, ¿ya? Orina de 24 horas se van a dar cuenta, mira, por ejemplo, el Kadoki, igual, orina de 24 horas, menos de 300 miligramos al día, de 30 a 300 y más de 300, ¿no? El ADA también maneja valores muy similares, hablando de proteinuras. Por ejemplo, el CARI, ¿qué dice? Lo mismo, menos de 30, 30 a 300. O sea, en la orina de 24 horas no hay problema. Nadie se hace problema en esos valores. ¿Listo? Hasta ahí todo tranquilo. El problema es que cuando quisieron, pero juntar orina 24 horas nos demoramos mucho, yo quiero saber el diagnóstico, para mí es importante saberlo ya, el paciente no quiere juntar su orina, crearon el método relación albúmina-creatinina en función a lo que es orinas aleatorias, ¿no? Entonces, cuando se crea este método de albúmina-creatinina, entonces comienza a haber valores muy diferentes en diferentes laboratorios, ¿no? Entonces, como que, y al final, ¿qué hacemos? Y miren, por ejemplo, observen aquí, ¿no? El Kadoki, miren, cuando hace su orina aleatoria en hombres y mujeres, que por cierto es muy diferente en cada uno de ellos, se dan cuenta que en el hombre suele ser menor a 17 miligramos por gramo,
en relación a lo que les digo, albúmina creatinina, ¿no? En mujeres, menor de 25 miligramos por gramo. La microalbuminuria iba en varones de 17 a 250 miligramos por gramo. En la mujer, 25 a 355 miligramos por gramo. Y se considera como macroalbuminuria más de 250 en varones y más de 355 en mujeres. Era muy complicado, la verdad, ¿no? Entonces, Ada dice, ¿para qué me complicó la vida? Y si una forma muy mnemotécnica de acordarme, si la orina 24 horas es menos de 30 300 y más de 300, ¿por qué no hago lo mismo? Y él genera lo que actualmente usamos, la orina aleatoria albúmina creatinina, y dice, que sea lo mismo, sean varones o mujeres, no interesa. Lo importante es que por lo menos tengamos estos varones y dicen que sea lo mismo. Más, si acá era en 24 horas menos de 30, acá es menos de 30. Si acá es de 30 a 300, 30 a 300. Y si acá es más de 300 puntos. No nos compliquemos la vida y es lo mismo. Y así quedó. Entonces, muchos nefrólogos médicos comparamos la proteína de 24 horas con lo mismo que la albúmina creatinina. ¿Sí? ¿Está claro en eso? Entonces, si por ahí los quieren molestar, le dicen, doctor, según la ADA, dice que debemos conocer estos valores. Según el Kadoki, de hecho que lo dividen en hombres, mujeres, varones. Es complicado, la verdad. Por eso es que todos asumimos la parte más práctica, ¿no? Orina 24 horas es lo mismo que la relación albúmina-creatinina, solamente que la unidad de medida es diferente. Uno es miligramos por día y el otro es miligramos por gramo, ¿no? Sí, está claro, para que no se confundan porque van a ver que actualmente ya no piden orina 24 horas, les van a sorprender mucho, no, te van a decir, dime cuál es el valor de su relación albúmina creatinina. Doctor, ha salido en 450, antes es una macroalbuminuria. Doctor, ha salido en 200, es una microalbuminuria. Doctor, ha salido en 10, está normal. ¿Sí? Punto. Bueno, básicamente quería entrar en esa definición porque es confuso. Muchas veces van a encontrar que se genera mucha confusión. El ADA cambia en el 2011 el término de high albumina o albúmina muy elevada con macroalbuminuria, que es otro término que se está usando, ¿no? Y es por eso que ya no se habla solamente de microalbuminuria, sino de macroalbuminuria. El CADI 2012, la albuminuria moderadamente aumentada, que es otro término que se considera, y se considera cuando existen por lo menos 2 o 3 muestras en un periodo de 3 o 6 meses. Acá viene algo muy interesante. No porque te hiciste una prueba, ahora sí viene la parte de diagnóstico. No porque hiciste una prueba y te salió microalbuminuria, no, tienes que volver a repetir la prueba para corroborar si realmente ese es el dato, ¿no? Entonces, cuando existe por lo menos 2 o 3 muestras en un periodo de 3 a 6 meses, pues, y se corrobora en ese tiempo que es persistente esta proteinuria, que se está repitiendo constantemente, entonces recién ustedes pueden catalogar al paciente de que sí, efectivamente, hay una proteinuria patológica establecida. Ese es hablando de cronicidad. En fases agudas, doctores, ahí sí no nos interesa, ¿no? No nos interesa mucho definir ello. Bien, vamos. Aquí hay otro punto que quería tocar. Este, la primera determinación de la microalbuminuria normalmente se usa mucho en pacientes diabéticos tipo 2, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas un diabético y el diabético dice, doctor, ¿estarán bien mis riñones? No le pidas creatinina. O sea, ya está bien, pídele, pero va a salir normal. Y todavía su riñón va a salir con un riñón. Te va a confundir. Tú así, doctor, pero está bien su función renal. Pídale una microalbuminuria. Si esa sale patológico, quiere decir que ya se está dañando su riñón, ¿sí? Pidan microalbuminuria. Este, repito, cuando tengo un paciente de diabetes tipo 2 se pide inmediatamente. O sea, apenas diagnostican un paciente con diabetes, pidan una microalbuminuria. Porque tú no sabes cuándo se volvió diabético este paciente. Puede que haya sido hace 2 años, 3 años, no sabemos. Y de repente ya está haciendo daño renal. Y si es un diabético tipo 1, normalmente se comienza a pedir microalbuminurias cuando pasan 5 años de enfermedad de diabetes tipo 1, ¿sí? Diabetes tipo 1. Entonces, si hay ya albúmina o microalbuminuria, entonces hay que descartar los falsos positivos, ¿no? Hay que determinar la microalbuminuria 2 veces
por un periodo de 3 a 6 meses. ¿Listo? Y si vuelve a salir positivo, ahí sí ustedes van a decir si pues, efectivamente este paciente sí tiene una macroalbuminuria o una microalbuminuria, y eso significa que ya tiene una nefropatía diabética incipiente, o sea, en pocas palabras, ya inició el daño renal, ¿ya? No hay que hacerle seguimiento a sus pacientes. Entonces, la albúmina representa el 50-60% de todas las proteínas, que aproximadamente su valor va entre 3,5 a 4,5 gramos por decilitro, que es el valor, ah, hasta unos considera hasta 5, ¿no? Y el total de proteínas puede ir de 6,6 a 8,7. Entonces, yo estoy obligado a hacer un dosaje de albúmina en todo paciente con proteinuria en sangre, por si acaso, tienen que solicitarlo. Y eso nos va a ayudar a definir si realmente hay una pérdida considerable. Funciones de la albúmina, básicamente transporte molecular, como antioxidantes también, modula la filtración capilar, que ustedes ya lo saben muy bien, modula la coagulación como antitrombótico y actúa como sistema buffer, ¿no? Ustedes saben que tiene cargas negativas. Y acá quiero resaltar algo, doctores. Para que un antibiótico dure mucho tiempo en sangre, ¿dónde se va a asociar? A albúmina. Si quiero un medicamento que su tiempo de vida media sea mayor y no sea filtrado, ¿no? Entonces, a más se asocie con proteínas, va a mejorar. Eso no va a pasar con los pacientes que básicamente tienen hipoalbuminemia a consecuencia de proteinurias. Porque primero, que no va a haber albúmina donde se van a asociar, y segundo, que su filtración va a ser rápida. Entonces se pierde el medicamento, y es por eso que muchos pacientes con proteinurias marcadas no funcionan mucho los antibióticos. Tendríamos que aumentar la dosis y la frecuencia para poder permitir que la concentración de ese antibiótico sea óptima, ¿ya? Y es un problema que le pasa mucho a los pacientes que tienen pérdida de albúmina, ¿ya? Pérdida de albúmina. Bueno, ustedes recordarán que dentro de lo que es la barrera de filtración teníamos a los podocitos, y ahí teníamos la membrana de las membranas en las hendiduras podocitarias, que básicamente contenían eh, proteoglicanos o sustancias que le daban cierta carga negativa, ¿no? Ahí estaba la nefrina, ¿no? El famoso NEP1,3, ¿no? El caderín, el FAT1, que son moléculas que le dan cierta sostenibilidad y le dan cierta carga negativa que repela las proteínas, ¿no? Y hay colágeno tipo 4, ¿no? Que ustedes ya conocen la enfermedad de Alport, que también puede alterarse en este nivel. Entonces, estas cargas negativas que yo tengo a nivel podocitario y que tengo también a nivel de la membrana basal son las que evitan la filtración de proteínas. Y desde ahora recuerden que toda proteinuria de origen glomerular en su mayoría es porque se ha dañado o la membrana o los podocitos, ¿ya? Recuerden muy bien eso. Y si hablamos de proteinurias de origen mm, propio, netamente selectivo y solamente proteinurias de albúmina, su principal causa es daño podocitario, ¿ya? Principalmente podocitos. Y eso lo van a ver en la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Entonces ustedes acá ven la barrera de filtración. Ustedes ya conocen básicamente las presiones a favor y en contra, ¿no? Cómo es la tasa de filtración glomerular, ¿no? El coeficiente de filtración. Entonces, todos estos componentes se van a alterar cuando se altera justamente esta membrana de carga negativa. Entonces, las enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, ¿no? O dietas ricas en proteínas o los pacientes anémicos, ¿no? Entonces, enfermedades que van a originar justamente pérdidas de proteínas van a activar otros tipos de mecanismos, ¿no? Que van a generar proteinurias, ¿no? Por ejemplo, los hipertensos básicamente van a aumentar la presión arterial, ¿listo? Y esto puede generar alteraciones a nivel de la presión capilar glomerular, y esto va a alterar justamente la filtración. Y el aumento de la filtración va a generar muchas veces daño a futuro, que genera proteinurias, daña injuria a la parte glomerular,
Y lo curioso, doctor, es que cuando tú pierdes proteínas, también pierdes la capacidad de control de los lípidos, porque recuerda que el LDH, LDL, perdón, el VDDL, todos los componentes que transportan colesterol o triglicéridos también tienen componentes proteicos y se va a generar dislipidemia. Entonces, y se va a comenzar a generar daño renal, aumento de la angiotensina 2, los pacientes se vuelven más hipertensos y al generarse más hipertensión, más daño cardiovascular, más daño endotelial y al final termina por nefroesclerosar el riñón. Y ahí sí, doctores, no hay mucho que podamos hacer. Entonces, en este proceso de hipertensión, por ejemplo, lo que voy a originar es daño renal y proteinuria, ¿ya? Proteinuria. Entonces, miren, normalmente nosotros no filtramos proteínas, recuerden muy bien eso, no filtramos proteínas, y si en caso se filtran es mínimo, ¿ya? Mínimo. Características de los tipos de proteinuria, y acá sí quiero resaltar. Existen varios tipos de proteinuria. Hay una que se llama la proteinuria transitoria, que por cierto, tiene que conocerlo, porque es un paciente que viene por fiebre, o ustedes que les gusta hacer mucho ejercicio, que van al gimnasio, que hacen deportes extremos, ¿ya? Entonces, que les gusta estar bien en su salud, pueden hacer proteinurias, ¿listo? La gente que tiene fiebre, ese es otro indicador. No tomen proteinuria si el paciente está con fiebre, ¿ya? No tomen proteinuria si el paciente está con vasopresores. No tomen proteinuria si al paciente le están poniendo albúmina. Y cuando vayan al hospital, si tú tomas una proteinuria, pues te puede salir alto. Y no por eso si el paciente está patológico, sino que hay otras enfermedades que han originado ello. Repito, los pacientes que tienen con fiebre o hacen ejercicio intenso o la infusión de vasopresores o infusión de albúmina, si tú le tomas una proteína, va a salirte alta. Dejas de tener fiebre, deja de hacer ejercicio, deja de ver infusión de vasopresor o deja de ver infusión de albúmina, desaparece. Por tal motivo se consideran proteínas transitorias y nunca superan de 1 gramo. Pueden ser 700, 500, 400, pero jamás superan de 1 gramo. Hay proteinurias persistentes o le llamamos proteinurias ortostáticas. Doctor, ¿cómo que ortostáticas? Sí, pues ortostáticas. Son poco frecuentes, ¿no? Sobre la edad de 30 años aproximadamente puede ocurrir de 2 a 5% de los adolescentes también, ¿ya? Y tiene que ver con la parte postural, ¿no? O sea, es como que el paciente se echa y hay proteinuria y se para y desaparece y se modifica, ¿no? Y eso dice que a veces el paciente mejor dicho, el paciente camina y básicamente hay proteinuria, se echa y desaparece la proteinuria, ¿no? Entonces es como que se ha visto que hay componentes vasculares que podrían originar la presencia, ¿no? Y eso se llama proteinuria ortostática. Hay proteína presente que se llama proteína de desbordamiento, que se va a dar básicamente no porque el riñón esté mal, sino porque tengo mucha proteína, como por ejemplo los mieloma múltiple. Es tal la producción de las cadenas ligeras monoclonales, es tan alto que ya pues, por rebosamiento va a tener que eh, filtrarse. O sea, es extremadamente alto, ¿no? Las hemólisis, por ejemplo, las hemoglobinurias también, o las radiomielisis, podrían generar cierto rango de proteinurias, ¿listo? Pero la más clásica es el mieloma de cadenas ligeras. Hay proteínas persistentes que se llama la proteína glomerular. Aquí, sí, doctores, cuando hablamos de proteína glomerular, estamos hablando de glomerulopatías, ¿no? Y lo clásico es que sea una glomerulopatía primaria o secundaria, una nefropatía diabética o una nefroesclerosis hipertensiva. En pocas palabras, las proteínas glomerulares vienen a ser el grueso de todas las proteinurias. Repito, glomerulopatías primarias, secundarias, diabéticos e hipertensos. ¿Listo? Y hay otra proteína que se llama la proteína túbulo intersticial. Las túbulos intersticiales vendría a ser todo aquello que daña tus túbulos. Y ahí, por ejemplo, intoxicación por metales pesados, una inflamación intersticial alérgica, lo que llamamos la nefritis túbulo intersticial,
¿no? De efecto autoinmune, o lesiones nefritis tubulointersticiales inducidas por medicamentos, ¿no? Por ejemplo, por furosemida, por AINES, por omeprazol, ¿no? Que pueden generar lesiones tubulares, ¿no? Y generar proteinurias. O postrenal. ¿Y cómo es que postrenal? Pues infecciones, ¿no? Infección urinaria, una litiasis renal, un tumor. ¿Puede generar proteinurias? Sí. ¿Listo? Pueden generar proteinurias, sí. Y un dato que quiero que recuerden, este de acá, que es la proteína glomerular, en su mayoría siempre nos va a dar un rango nefrótico, ¿ya? Siempre nos va a dar un rango nefrótico y es el más popular. ¿Listo? Entonces vamos a clasificar las proteínas como proteínas aisladas benignas, proteínas aisladas persistentes y proteínas asociadas a un síndrome nefrótico o no nefrótico, que es una forma de clasificarlo. Y las benignas, si es una proteína funcional, netamente porque has hecho ejercicio o una actividad, o es una proteína transitoria idiopática, no sabemos la causa, una proteína intermitente, es decir, aparece y desaparece, o una proteína ortostática que depende mucho de la postura. Entonces vamos a analizar uno por uno. Y la proteína aislada, doctores, básicamente es una proteína donde solamente hay proteínas, más todo es normal. Leucocitos 0, 1, 2 por campo, no hay hematíes, este, no encontramos celularidad, cilindros o algo que me indica una patología, ¿no? Examen de orina normal, a excepción de la proteinuria, y son pacientes asintomáticos, ¿no? Eh, Examen general de orina se le pide y es benigno, o sea, y se le hace seguimiento, se le pide controles a futuro para ver si hay algún cambio o no, ¿no? Y normalmente suele ser muy incidental el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien agarró una tira reactiva y se da cuenta, uy, mira, salió proteinuria, ¿no? ¿Pero siente alguna molestia? No siento nada, doctor, me siento bien. Ok. Entonces, muchas veces estas proteínas aisladas pueden ser funcionales, no sé, tuvo con fiebre, algún malestar, transitorias idiopáticas, intermitente idiopática o ortostática, ¿no? Entonces, cambia de postura, mejora. Ya, y si en caso ya se hace muy persistente, entonces toma el nombre de proteína aislada persistente. Y esta sí merece ser seguimiento ya con mucho más tiempo, ¿no? La proteína glomerular básicamente es porque hay disrupción o ruptura o daño de la barrera de filtración. Y acá sí o sí hay albuminuria, ¿ya? Albuminuria, que llegan a rangos nefróticos, ¿ya? Que llegan a rangos nefróticos. Entonces, aquí vamos a tener pacientes que tienen proteína persistente, una glomerulopatía primaria, una glomerulopatía secundaria, o es diabético o es hipertenso, ¿no? Ya lo hemos repetido y ténganlo presente. En las proteínas tubulares, doctores, ahí el daño es a nivel tubular. Entonces, el problema no está en la filtración. El problema está en qué? En la reabsorción. Entonces, hay muchas proteínas de bajo peso molecular que van a pasar. No estamos hablando de albúmina, de otras proteínas. Y estas que infiltran, básicamente no van a ser reabsorbidas. ¿Listo? Por tal motivo, y más el daño tubular que podría tenerse, va a hacer que pierdas proteínas, ¿no? De muy bajo peso molecular. Y uno de ellos, básicamente, son el alfa-2 microglobulina, las apoproteínas, las proteínas de unión a retinol y algunas peptídicas como la selectividad por tamaño, ¿no? Y lo otro es que la selectividad por carga, que son otros mecanismos que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos proteínas tubulares, en realidad son de cantidad muy baja. Mm, Si tenemos suerte y sabemos pedir adecuadamente la medición, lo van a dosar, ¿no? Pero cuando aplican las tiritas reactivas, salen negativo en su mayoría. No lo suele ser detectable porque es bajo, ¿ya? Suelen ser bajas y eso puede condicionar justamente que no digas, no, te echo una tirita reactiva y sale de que está negativo, cero cruces. Cuidado, no vaya a ser que sea básicamente una proteína tubular y no es tanto de la filtración, sino que está haciendo pérdidas de proteínas por falta de reabsorción. Y eso son poquitas, pero ya tiene proteinuria, ¿ya? Eso también consideren. Proteinuria por sobreflujo o sobreproducción. Y es lo que les mencionaba básicamente de las anticuerpos monoclonales, como en el mieloma múltiple, ¿no?
que son problemas a nivel plasmático, que básicamente van a sobresaturar la sangre y al sobresaturar van a filtrar y va a generar una proteinuria por sobresaturación, ¿no? Por sobreproducción o por sobreflujo de ella, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en realidad, doctores, de las proteinurias? Básicamente, las consecuencias que son las lesiones glomerulares, ¿no? Si yo tengo un daño podocitario por vacuolización, fusión, no sé, inflamación, respuesta inflamatoria autoinmune, sea la causa que sea que dañe mi epitelio podocitario, proteinuria, siempre de rango nefrótico. Repito, cuando tengo un daño podocitario, ¿ya? Un daño estructural podocitario, siempre te va a dar una proteína de rango nefrótico, casi siempre. Son casos raros, pero grábenlo como que siempre. Si el daño es a nivel mesangio, va a haber un proceso de proliferación y depósitos a nivel de tejido mesangial, y eso también podría generar cierto daño. Y las células endoteliales que podrían generar también cierto grado de apoptosis e hipoxia postglomerular, ¿no? Entonces, miren, viene la proteinuria, se incrementa a nivel de permeabilidad, hay mayor proteínas, se genera un daño a nivel de las células del túbulo proximal, se genera apoptosis, irritación, inflamación, y esto va a generar al futuro una fibrosis, ¿no? Entonces, la proteína en sí genera futuro fibrosis de la membrana de filtración, ¿no? Y eso se llama una nefroesclerosis. Acá también pueden ver un paciente hipertenso, ¿no? Una hipertensión glomerular que tiene proteinuria, básicamente va a perder albúmina, ¿no? También tenemos acá lo que es proteínas monoclonales, mieloma múltiple, ah, de, de origen nefrogénico, como por ejemplo nefrotoxicidad con linfocitos T, ¿no? Que se han activado, que también van a generar cierto daño. Entonces, en conclusión, doctores, las proteinuриas pueden despertar tantas cascadas inflamatorias que el paciente va a perder su riñón. Entonces, el otro es las proteínas postrenales, ¿no? Que tiene que ver con inflamación, con cuadros infecciosos, una ITU, que puede dar proteína postrenal, una litiasis renal, un tumor genitourinario. O por último, que también me ha pasado que han contaminado la muestra, tomaron mal su muestra, ¿no? Pero estas proteínas postrenales duran menos de o mejor dicho, tienen una concentración menos de 1 gramo por día. A ver, para que quede claro que es una proteína ortostática, en posición supina va a aparecer y desaparece en ortostatismo, ¿ya? Entonces, es como que llama la atención. Y en niños y adolescentes tiende a desaparecer en la adultez, ¿no? Y nunca supera de 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, ¿ya? No se debe a alteraciones hemodinámicas, no se asocia con incremento de riesgo de mal pronóstico, ¿no? Y hay que estar haciendo sus controles de proteinuria periódicamente, ¿no? La proteína transitoria se da mucho en jóvenes, jovencitos que son menores de 18 años. Ustedes ya pasaron 18 años, es que ya perdieron. Bien difícil que ustedes hagan una proteína transitoria por la edad, ¿no? O por que se suele dar mucho en jóvenes. También las proteínas transitorias por ejercicio, conforme van pasando los años, ya se va haciendo menos evidente, ¿no? No van a encontrar nada en el sedimento, así es que mm, yo les aconsejaría que las proteínas transitorias eh, básicamente solamente hagan el seguimiento, ¿no? Y bueno, la proteína funcional que ya hablamos, fiebre. Si tienes fiebre, si haces ejercicio, estás estados hiperadrenérgicos, nerviosismo, se considera benigno, ¿no? Con soluciones del problema y desaparece la proteína. Entonces, ustedes tienen dos maneras de cuantificarla, o cualitativa, con tiras reactivas, que le ponen una cruz, 2 cruces, hasta 3 cruces, y hay tiras de reactivas solamente puro para albúmina, y hay otras tiras reactivas que solamente son para proteínas totales, ¿no? Vean qué dice su tirita reactiva. Y básicamente las cuantitativas
se usa mucho lo que es la turbidimetría o la famosa nafelometría, ¿no? Entonces, y lo otro es la turbidimetría de fijación de colorantes, que son métodos que se pueden usar, que al último como conocimiento. En las estrellas reactivas, esta es la proporción. Ya está. Por ejemplo, detecta albúmina. Si las trazas son pequeñas, 15 a 30, no una cruz de 30 a 100. O sea, quiere decir que una cruz equivale aproximadamente, un valor muy poquito, ¿no? Muy poquito. Este, de dos cruces entre 100 y 300, tres cruces de 300 a 1000 y más de 1000, cuatro cruces, ¿ya? Eh, Estas tiritas sí tienen alta sensibilidad, básicamente se van a basar en el color y bueno, depende mucho de la observación de ustedes, ¿no? Test básicamente del ácido sulfosalicílico también es una manera de detectar proteínas y tú le echas este ácido sulfosalicílico y miren, si hay proteínas va a comenzar a cambiar su coloración a más turbia, ¿no? Entonces es otra manera de ver presencia de proteinuria. Y bueno, acá está el protocolo del uso del ácido sulfasalicílico para detección de proteínas. Es todo un protocolo básicamente para poder medir y calcular y llegar a un valor concreto, ¿no? Pero como conocimiento básicamente. Entonces, hay varias maneras, lo repito, uno es la inmunoturbidimetría, otra es pruebas de ELISA también, y otra es la nefelométrica, ¿no? O la nefelometría, que mediante métodos nefelométricos yo puedo detectar la luna. Creo que desde un punto de vista de conocimiento sepan, pero desde un punto de vista de uso, bueno, no hay mucha, yo necesito datos, ¿no? No creo que ustedes van a ser laboratoristas y van a hacer todos estos procesos, pero conozcan que existen métodos por los cuales nosotros podemos medir. Bueno, acá los que les gusta mucho la investigación, una de las cosas que se puede hacer es la electroforesis. Y gracias a la electroforesis yo puedo ya determinar en la orina qué tipo de proteínas es el que más abunda de todas, ¿no? Si es una albúmina pura, ya, pues ya saben que probablemente es un síndrome nefrótico. Pero si hay otras proteínas, acá ya estamos hablando de otro tipo de patología, ¿no? Entonces ustedes tienen dos maneras, o es la orina aleatoria, y ahí buscan el índice que les he dicho, albúmina creatinina, o proteína creatinina, ¿no? ¿Ya? O la primera orina, también si desean, igual buscan proteína creatinina o albúmina creatinina, y es mejor en realidad. Si yo busco la primera orina en la mañana, es mejor que buscar una orina a cualquier hora del día, ¿no? Pero por ahí hay trabajos que dicen que no hay mucha diferencia, ¿no? Pero se aconseja que siempre sea la primera orina en la mañana, ¿ya? Y la orina 24 horas que ya les expliqué que les va a dar un dato mucho más exacto, ¿no? Entonces tienen las siguientes maneras de poder evaluar. Ya les expliqué cómo han sido validados cada uno de ellos en función a datos, cómo han ido cambiando y mejorando ah, el diagnóstico de proteína de forma laboratorial, ¿no? Acá está, miren, 24 horas lo han correlacionado con la proteinuria creatinina y, oh sorpresa, casi tienen los mismos valores. Entonces, prefirieron que se queden, ¿no? Entonces, la primera orina se saca, por ejemplo, alguna creatinina, ¿no? Y yo veo, ¿no? Si tiene microalbuminuria, tendría que estar entre 30 a 300, ¿listo? Y si ya es una macroalbuminuria, mayor de 100. Han hecho la correlación y se han dado cuenta que son similares. Por eso digo, al final quedamos en eso, ¿ya? Si yo quiero una orina 24 horas, pues dale al paciente su recipiente y ya tienes tus valores. Pero si no, pide tu relación a alguna creatinina y los valores que te dan se correlacionan, por si acaso. Hay muchos factores que van a afectar básicamente
la presencia, ¿no?, de proteínas en orina, ¿no? Hay factores genéticos, biológicos, dietéticos, de género, ¿no? Y bueno, también se ha visto la estimación de la excreción de albúmina, mm, básicamente en función a los indicadores de proteína creatinina y albúmina creatinina. Y sí, se ha visto que efectivamente hay una muy buena relación, es lo que ya les comenté, ¿no? Ahora, para nosotros, vuelvo a repetir, nos vamos a quedar que normal es menos de 30, 30, 300 y más de 300 como valores referenciales. ¿Cómo evaluar una proteinuria? Hay muchas maneras, doctores, de evaluar, ¿no? Pues ya saben, primero pidan proteínas en orina, 24 horas si lo desean, pidan una proteína, alguna creatinina, pidan una mm, albúmina en sangre para ver si realmente la pérdida es considerable, ¿no? Vamos a ir buscando si hay microalbuminuria o macroalbuminuria. Y observamos, mira, la diferencia entre los pacientes diabéticos con los no diabéticos. Y observamos cómo sí se ve una afectación en función a la presencia de proteínas en ambos grupos. Entonces, los diabéticos de hecho que van a tener proteinurias marcadas, ¿no? Lo mismo mencionamos. Y acá, este sí es el cuadro que creo al final de todo lo que hemos conversado va a ser importante que ustedes entiendan. Ya saben que existen 5 estadios. El estadio 3 se divide en G3A y G3B, ¿no? Y acá tienen las diferentes tasas de filtración glomerular, más de 90, estadio 1, 60, 89, estadio 2, estadio 3, básicamente de 30 a 60, pero lo han dividido en dos, uno es de 45 a 59 y de 30 a 44. Y estadio 4 de 15 a 29 y menor de 15 ya, diálisis. Y acá lo han relacionado con los 3 estadios de presencia eh, o las 3 presentaciones de la parte de la proteinuria normal, menos de 30, tanto la orina aleatoria que mencionábamos, como de 24 horas. Acá, por ejemplo, 2 de 20 a 300, que debe ser de 30 a 300, y se dio 3 de más de 300. Entonces, miren, si yo tengo un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 90, de 95, que sus niveles de albúmina están menos de 30, están en 17, ¿qué tal? ¿Tiene alto riesgo? No. El paciente está sin riesgo. Doctor, tengo un paciente que tiene una tasa de filtración más de 90, pero su relación albúmina-creatinina me sale más de 300, o sea, como si fuese una macroalbuminuria. A pesar que tenga buena tasa de filtración, significa que ya empezó un cuadro de proteinuria y eso es de alto riesgo, ¿no? Y por eso de color anaranjado. Pero miren lo que sucede si yo tengo un paciente que tiene cero proteínas, pero que tiene una tasa de filtración 3B, entonces también es de alto riesgo. Y por último, si yo tengo un paciente que está en estadio -15, que tiene mm, proteínas muy marcadas, el pronóstico es malo. Entonces, el Cándigo sacó este cuadro para que tú más o menos catalogues dónde está tu paciente. Si te sale acá anaranjado intenso, o creo que es rojo, automáticamente, doctor, su paciente está en alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo mismo que hemos... Entonces, conclusión, doctores, pidan marcadores de daño renal, vean los factores de riesgo que pueden que progrese a nivel de enfermedad renal crónica. Si hay que pedir albuminuria, pidan albuminuria. Y bueno, básicamente biomarcadores de enfermedad cardiovascular también, ¿no? Tratamiento, ahora sí. ¿Cómo trato, doctor, una proteinuria en realidad? Tienes que preguntarte qué origina la proteinuria. Si es idiopática, si es de origen, no se da tratamiento en realidad, ¿no? Pero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Si es hipertenso, doctores, ustedes están obligados a controlar qué.
la presión arterial. ¿Listo? Lo otro que se ha visto, por ejemplo, es el uso de estatinas. Van a ver que muchos pacientes que tienen proteinuria les dan estatinas. ¿Y por qué le dan estatinas? Porque se ha visto que las estatinas tienen disminución del estrés oxidativo celular. Por tal motivo, estos pacientes disminuyen su destrucción celular y evitan básicamente que tengan proteinurias. ¿Ya? Entonces, principalmente la parte de estrés oxidativo. Ahora, existen medicamentos calcioantagonistas no hidropiridínicos como el verapamil y el glitazén, que también se podría usar, ¿no?, como parte del tratamiento en caso de pacientes hipertensos o que están realizando proteinurias. Pero, una cosa que sí tienen que recordar, cuando yo tengo proteinurias de origen glomerular en rango síndrome nefrótico, estoy obligado a usar IECAS o ARA2. En pocas palabras, inhibidor del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? ¿Por qué? A ver, miren, hemos dicho que cuando un paciente tiene proteinuria puede verse en muchas causas. ¿Cuáles eran? Hipertenso, diabético, ¿no? Como enfermedades crónicas. Entonces, muchas veces el paciente va a tener daño porque hay un incremento de la presión intraglomerular, ¿no? Y este incremento de la presión intraglomerular va a generar mayor atrofia, mayor daño por hiperfiltración o por nefroesclerosis, y eso va a originar signos de, básicamente, de insuficiencia renal con mucha proteinuria, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar tanto estatinas, no dihidropínicos, inhibidores del sistema renina-angiotensina, el, básicamente el paricalcitol y la pentoxifilina también básicamente son medicamentos que están en prueba para disminuir un poquito la parte de las proteinurias, ¿no? Pero bueno, en general vamos a usar todos estos medicamentos y los vamos a ir conociendo en cada una de las patologías de las proteínas más conocidas y clásicas que van a conocer. Esta es una introducción de las proteínas porque las vamos a ver las proteínas en cada patología, ¿ya? Hay muchas patologías que van a tener que ustedes ir conociendo. Bien, a ver un ratito. Mm, O sea, doctor, buenas tardes. Sí, Entonces, ¿no lo tratamos a la proteinuria? ya, a ver. La primera pregunta que les hago, y sí me la tienen que responder. Viene tu paciente y te dice, doctor, me he hecho este examen de orina y mire, tiene proteínas en orina, ¿no? 3 cruces. Basta que se haga 3 cruces porque hay proteinuria, pero tú no sabes específicamente cuál es la causa. ¿Me dejo entender? Tú no sabes específicamente qué es lo que ha originado ella. Entonces tú tienes que hacerte una pregunta y ahí tienes que hacer tu anamnesis. ¿Usted es hipertenso? ¿Se controla bien usted su presión? No, que no toma. Entonces, no es que vas a tratar específicamente la proteína como tal, tienes que buscar la causa. Pero muchas veces en el afán de buscar la causa, lo que tú tienes que hacer es disminuir los factores de riesgo. Si es hipertenso, ¿qué tienes que hacer? Controlar mejor su presión. Si es diabético, ¿qué tienes que hacer? Controlar mejor su glicemia. Entonces, lo que hacemos nosotros es el manejo general. Cuando ya identifiques la causa específica, ya serás más específico en el tratamiento que vas a dar. Por eso le digo, en forma general ustedes tienen que manejarlos. Por eso al comienzo les dije, no porque no sepan la enfermedad que originó el problema, no significa que no puedan manejarlo. Manéjenlo en función a síndromes, ¿no? ¿Tiene proteinuria? Averigüemos. Si vemos que la proteinuria es de rango nefrótico, ¿ya? Y el paciente es diabético, por ejemplo. Soy diabético y tiene proteinuria en rango nefrótico. ¿Cómo lo manejo? Controlo la diabetes. Controlo la diabetes y van a aprender ustedes, y van a aprender ustedes de que ahí podemos asociarle YECAS o ARA2, ¿no? Entonces, pero primero controla la diabetes, ¿no? A eso voy.
¿Alguna pregunta más? Bueno, ya vamos a ir desarrollando más con otras patologías, ¿no? Porque en realidad hay un manejo estandarizado que van a hacer con todos, pero necesitas mucho saber qué lo originó para agregar el otro tipo de tratamiento que también es importante, ¿ya? Es importante. Por eso es que manejo de proteinurias, doctores, va asociado en función a la causa, ¿ya? En función a la causa. Entonces ya saben, controlan hipertensión, controlan diabetes. Si es un mieloma múltiple, pues tienes que darle un tratamiento que controle. Entonces, muchas de las proteínas suceden por ello, ¿no? Bien. Y no se tengan cuidado de no saber, de saber cuándo tiene fiebre o no tiene fiebre, ¿no? Ese es otro error que también se puede cometer. El que sí les voy diciendo, este, no es tan benigno, pero sí nos puede indicar daño renal, es la hematuria, ¿ya? Pero muchas veces puede ser no solamente la hematuria de origen glomerular, sino puede ser la hematuria de origen de las vías urinarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia ahí. Y las hematurias, doctores, ustedes van a tener que tener mucho cuidado de diferenciar si es glomerular o no glomerular. Porque si es glomerular, ese sí es alarma, porque toda proteína glomerular es porque se está dañando el glomérulo desde un punto de vista inflamatorio. Y casi les diré el 90% de causa autoinmune, ¿sí? Entonces, si la causa es autoinmune, doctores, ese riñón se está destruyendo y por eso tiene hematuria glomerular. La otra causa de hematuria son las no glomerulares y eso también vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la presencia de proteínas en orina, perdón, de hematuria en orina, ¿no? Básicamente, la presencia de sangre en la orina puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? Yo tengo pacientes que dicen, no, mi orina es normal, le mando a hacer su examen de orina y tienen este, 20 a 50 por campo de Matías, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Entonces, la presencia de sangre en la orina, sea macro o microscópica, y de ahora les voy diciendo, se considera macroscópica cuando tengo en el examen de orina de sedimento más de 100 por campo. Repito, se considera macroscópica cuando tengo más de 100 por campo. Entonces, y ahí se puede hacer visible en la orina cómo se torna un color un poquito rosado, ¿no? Pueden venir las hematurias de cualquier parte, pueden ser del glomérulo, pueden venir del mismo riñón, del túbulo, de las uréteres, puede ser de los cálices, ¿no? Del seno renal, puede ser de la vejiga, puede ser de la próstata, puede ser del meato urinario. O sea, tú tienes que identificar de dónde viene en función a las características. Entonces, se considera hematuria la presencia de más de 2 a 3 eritrocitos por campo. Normalmente lo consideran de 0 a 2 normal. Más de 2, o sea, 3 a más, consideran patológico en un campo de 400 por aumento. Repito, a partir de 100 hematíes por campo se considera que macrohematuria, macroscópica, ¿no? O hematuria macroscópica. Mm, Y lo curioso es que la gente no va por proteinuria, porque ni cuenta se da. La gente va a consulta por hematuria. A ver, si un día tú amaneces y despiertas, vas a orinar y de repente orinas sangre. Primero que te vas a asustar. Segundo que decir, me voy a morir. Hace un poco su estado de como que, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy orinando con sangre? Mi riñón, ¿qué está sucediendo? Es una sensación un poco fea, ¿no? Entonces ustedes, es la causa más común por la cual va mucha gente al urólogo, hematuria, ¿no? ¿Listo? En la emergencia, ¿por qué vienen? Por hematuria en su mayoría, ¿no? Entonces, son urgencias urológicas que hay que atender. El motivo, básicamente, de consulta es aproximadamente el 30% de los tumores renales, el 60% de los o sea, lesiones pielureterales y 84% de los vesicales, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto que las causas
dependiendo de las patologías, se van a dar. Entonces, miren, 30% de las causas principalmente pueden ser por tumores renales, ¿no? La hematuria básicamente se va a dar por nefropatías médicas, ¿no? Y hablamos de la hematuria principalmente glomerular, ¿no? Principalmente, ¿no? Las hematurías por nefropatías médicas, vamos a hablar bastante de las nefropatías, perdón, las hematurias de origen glomerular, que es una de las causas, ¿no? Entonces, hay enfermedades que van a atacar netamente al glomérulo y esos son los famosos síndromes nefríticos, ¿ya? Síndromes nefríticos, que lo vamos a tocar también. Y, eh, y estos pacientes pueden quedar con lesiones persistentes de hematuria. Causas de hematuria, nefropatías médicas, tumores, vías urinarias, infecciones. Ah, por cierto, hasta las infecciones urinarias pueden causar hematuria, procesos quísticos, traumatismos urológicos, farmacológicos. Los que... Doctor, no se le escucha. Se muteó. No se le escucha, doctor. Doctor, Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Desde qué hora no me escuchan? desde ese PPT, doctor. Ah, ok, qué raro. Ya. Les mencionaba que las causas de hematuria pueden ser muy variadas, como nefropatías médicas, tumores, litidez urinarias, infecciones urinarias. Es clásico, ¿ah? Infecciones urinarias, normalmente en las damas, ¿no? Que vienen con su infección urinaria y tienen su hematuria. Quistes, traumatismos, fármacos, quimioterapias, perdón, radioterapias que suelen recibir, problemas sanguíneos. Por ejemplo, a veces hemos tenido pacientes que toman warfarina, ¿ya? Toman warfarina y me hacen hematuria, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado y eso nos ha pasado varias veces. Hematuria de estrés, los que les gusta hacer mucho estrés, no estrés mental, ¿ah? Por si acaso, estrés físico, ¿ah? Estrés físico. Y esto de acá lo voy a resaltar que se llama hematuria ex vacuo. Una vez, mi querido interno de medicina le digo, ¿sabes qué? Ha llegado un paciente con globo vesical. Y realmente, doctor, era un globo extremadamente, ¿cómo lo puedo decir? Así parecía un varón que parecía gestante. Entonces agarré y le dije, ya, sácale la orina, ¿no? Tú ya eres interno, ya sabes colocar una sonda Foley, ¿no? Te han enseñado en tu universidad, así es que coloca la sonda Foley y me avisas. Entonces le coloca la sonda Foley y sí, efectivamente le colocó y sale la orina, ¿no? Y me dice, doctor, ya vacié. ¿Ya la has vaciado? Sí. ¿Cuánto has vaciado? 2 litros de orina. ¿2 litros de orina? Le digo, sí. Ok, le digo, ¿y cómo está el paciente? Está tranquilo, ya sus dos. Y voy a la media hora, o casi a la hora, y veo que el paciente comienza a orinar sangre viva. Entonces, el detalle es que yo le pregunto al interno, ¿cada cuánto tiempo le has ido sacando el volumen de orina, no? ¿No? Porque yo fui más o menos, él me dice ya lo había sacado, ya habían pasado, me imagino que, bueno, él me buscó a las 2 horas y
Y ahí me dice, no, doctor, ya bajó, ya está todo tranquilo. Yo voy a la media hora, así por una hora casi, y veo que había sangre, sangre pura. ¿Qué le has hecho? Le digo a mi interno. Correcto. Entonces, las causas de descompresión rápida, doctores, causa hematuria ex vacuo. Por tal motivo, la técnica, y eso grábenlo muy bien, porque ese es un error que han cometido varios internos, y ustedes como futuros internos de UPU no van a cometer ese error. Es que cuando van a evacuar grandes contenidos de volumen de orina o las famosas vejigas de alto contenido, se van a evacuar de 500 mililitros en 500 mililitros. Es decir, evacúo 500 y espero un tiempo, lo dejo ahí tranquilo, será unos 15 minutos, 10 minutos, y vuelvo a sacar otros 500. Y dejo que esté ahí 10 a 15 minutos, y vuelvo a sacar otros 500, y así hasta que complete sacar de forma gradual, ¿no? Promedio, más o menos una hora tienes que ir sacando gradualmente. No se hace de forma brusca, porque cuando hace de forma brusca suele haber ruptura o lesión a nivel de los vasos de la vejiga y produce hematuриas de bastante consideración, ¿ya? Tengan mucho cuidado porque es un error clásico, muy clásico. Doctor, disculpe, Sí, dime. ¿puede ser tal vez también por la mala colocación de la sonda? O sea, que hubo un pequeño traumatismo ahí, tal vez, mientras se colocaba. Ah, a ver, ya esa es otra pregunta, ¿no? Cuando, cuando yo tengo hematuриas por traumatismo, cuando tú has tenido dificultad al colocar la sonda, o cuando el paciente tiene antecedentes de hiperplasias prostáticas de grado 3 o 4. O sea, es tan grande que al momento que te colocas la sonda, a veces tienes que un poquito lesionar a la próstata o desgarrar un poquito y puede sangrar. Lo curioso es que el sangrado es inmediato. Es decir, tú colocas la sonda, comienza a salir la orina, pero comienza a salir con sangre. ¿Sí? O en el proceso que va sacando la orina, va saliendo con sangre. Pero en este caso, la orina post-vacua, toda la orina sale limpia, ¿no? O sea, sale limpiecito. Después esperas una hora, media hora y comienza a orinar sangre. Es secundario A, ¿no? El otro es inmediato. Si tú lesionas por sonda, es inmediato. En ese mismo momento comienza a salir la sangre. ¿Listo? Para que tú sospeches de una orina de origen glomerular, tiene que haber proteína por lo menos más de 1 gramo. Repito, los glomerulares normalmente tienen proteínas más de 1 gramo. Hay acantocitos. El cociente volumen corpuscular medio de los hematíes urinarios versus el volumen corpuscular medio de los hematíes sanguíneos es menor de 1. O sea, vamos a comparar sus tamaños y nos damos cuenta que los hematíes de la orina son más chiquitos que los hematíes de la sangre, cuando deberían ser iguales, ¿no? Se supone que tengo mi misma sangre, ¿no? Entonces significa que ya están dismórficos o que ya se han lesionado, ¿no? Por tal motivo, el coeficiente de volumen corpuscular medio de los hematíes urinarios es diferente al volumen corpuscular medio de los hematíes sanguíneos, menor de 1, la proporción. O hay presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse si hay todo ello para poder catalogarlo como una enfermedad glomerular. Hematuria secundaria a tumores, doctores, hay tumores renales que van a estar presentes. ¿Cuándo sospechamos de un tumor renal? Pues cuando tengan lo siguiente, la tríada clásica. Lamentablemente, los semiólogos crean muchas triadas, pero ahora se ha visto que su efectividad diagnóstica es muy baja. Por ejemplo, si tiene hematuria, dolor lumbar y masa abdominal, consideran que la causa de esa hematuria sea renal, ¿no? Mm, No está presente en todos, la verdad, esta triada, pero por ejemplo, hay pacientes que tienen tumores renales que no tienen dolor, solo tienen hematuria y una masa, por ejemplo, ¿no? He tenido pacientes con tumores renales que tienen una masa abdominal y tienen dolor lumbar, pero no tienen hematuria, ¿no? Entonces, no siempre están presentes todos los tres componentes, ¿no? Lamentablemente, la hematuria
para que tenga hematuria un tumor renal es porque ya está avanzado. Por eso le decía, o sea, puede haber un paciente que dice, "Oh, tengo dolor lumbar y por ahí siento que algo me molesta en mi abdomen". No le da importancia, no le llama la atención, se toma su analgésico y cuando ya detectan que aparece la hematuria, ya es tarde, ¿no? Muchas veces. Es una hematuria total, ¿ya? Espontánea y caprichosa, de intensidad variable y suele cursar sin dolor en su mayoría de veces. Entonces, ese concepto de que, doctores, ese concepto de que la hematuria, o perdón, doctor, vengo, ¿por qué? Porque tengo dolor, me duelen mis riñones. Esa palabrita, me duelen los riñones. Los riñones no duelen por sí, ¿no? El riñón va a doler si se inflama o el riñón básicamente va a doler si es que hay una distensión o una hemorragia interna, ¿no? Algo así que distienda la cápsula. Por lo demás, no duele, ¿ya? No duele. Entonces, no. Tumores del tracto urinario superior. eh, sí, vamos a tener tumores que pueden generar hematurias eh, porque van a afectar la parte vascular, ¿no? Son tumores de gran vascularización que van a generar hematurias. eh, Suelen ser precoces intensas con coágulos que pueden provocar dolor renureteral. Y ese es otro dato que me olvidé mencionarles. Los hematurias glomerulares no producen coágulos. Las hematurias de las vías urinarias sí producen coágulos, ¿ya? Entonces, si tienes una hematuria sin coágulos, ya te debe llamar la atención. O está tomando warfarina, que por eso no coagula. O el otro detalle es que está haciendo, es una hematuria glomerular, ¿no? Hasta en un 30% hay obstrucción de las vías urinarias por coágulos, por el tumor producido, y eso causa daño renal, ¿sí? Ese es otro problema que tienen los tumores. ¿Qué pasa con los tumores de la vejiga? La vejiga, por ser un órgano vascularizado, también genera hematuриas macroscópicas como su principal síntoma, pero también hay hematuриas asintomáticas, ¿no? Y eso depende del tamaño del tumor a nivel de la vejiga, ¿sí? Pero generalmente sí tienen coágulos. Estos pacientes, ya, repito, gran abundancia de coágulos. La próstata, doctores, como les mencionaba, si es muy avanzado y de mucho alto crecimiento, también va a tener hematuria, ¿no? Pero se asocia a dificultad miccional, ¿no? Y se exacerba muchas veces por presencia de infecciones urinarias, ¿no? O una clásica que siempre me ha pasado, cuando el paciente viene con dificultad para orinar y es porque ha tomado bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, a veces los pacientes prostáticos tienen ese problema, ¿sí? Muy bien. Litesis urinaria, de hecho, que también es una hematuria que va a formar coágulos, y se sobreentiende porque el problema aquí no es glomerular, ¿sí? Puede ser más o menos abundante a veces las hematurias. Puede haber días que sean orinas normales y hay días que pueda salir orinas con sangre. Y eso dependiendo de si el cálculo se está moviendo o de repente tú tienes tu cálculo, salió y una vez que salió ya, pues, ya desapareció la hematuria, ¿no? Porque ya no hay algo que esté cortando tus uréteres. ¿Listo? Y la hematuria puede acompañarse de dolor lumbar tipo cólico, el clásico dolor que viene de la zona lumbar y que se va a genitales, ¿no? Que una vez lo hemos conversado. Por infecciones urinarias, doctores, hematuria en un segundo plano, no le damos la importancia porque la causa principalmente es la infección urinaria que causa síndrome miccional, ¿no? El tenesmo vesical, ¿no? O dolor lumbar, fiebre, piuria, lo que sea. Y la hematuria es secundaria. Pero hay una hematuria que sí debe llamar la atención y eso es en la tuberculosis. ¿Sí? ¿Listo? Entonces hemos tenido pacientes que han bajado de peso, que tienen sudor nocturna, antecedente de contacto con tuberculosis, y de repente le pides un examen de orina y sale hematuria, ¿no? Qué raro, dices. Baja de peso, hematuria, puede ser un cáncer, no lo vamos a negar, pero también tienen que pensar en tuberculosis aquí en Perú, tuberculosis de las vías urinarias, ¿ya? Tienen que pensarlo. Otros traumatismos urológicos, ¿no? Los golpes, ¿ya? Ya, por ejemplo, una patada, ¿no? A veces en el fútbol, un rodillazo.
accidental, una contusión lumbar, ¿no? Un movimiento. Eh, Lamentablemente, las afecciones traumáticas suelen asociarse mucho a ruptura de las vías urinarias o ruptura renal, ¿no? O lesión renal. Entonces hay que tener mucho cuidado ante los traumatismos. Si un paciente comienza a tener hematuria postraumática, hay que tener mucho cuidado de definir de dónde está viniendo esa sangre, porque si se ha roto el riñón, tiene que tratarla urgentemente, ¿no? Si se ha seccionado un uréter o si se ha seccionado la uretra, también suele generar hematuria. Y por cierto, que no tenga hematuria no significa que no tenga daño renal. ¿Cómo así, doctor? Porque a veces hay hematomas subcapsulares a nivel renal que todavía están localizados y el paciente todavía no tiene hematuria, pues, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ah, y tengan mucho cuidado al momento de examinar. No van a hacer pues, un gullón a un paciente por contusión renal, pues, ¿no? Tengan cuidado ahí. Hematuria por tensiones metabólicas. Ante una microhematuria, doctores, aislada en pacientes jóvenes, descartar hipercalciuria o hiperuricosuria, ¿ya? Entonces, hay hematurias en los pacientes que tienen cálculos renales, no por el mismo cálculo, sino porque tienen niveles de calcio alto en orina o niveles de ácido úrico en orina, ¿no? Esa es otra causa de hematurias que vamos a ver. Y las hematurias por discrecias sanguíneas, los que tienen hemofilia, púrpura trombocitopénicas, leucemias y anemias por células falciformes, ¿no? Que hacen hemólisis. Entonces, en realidad, cuando tenga una hematuria, no se centren en hematuria, glomérulo, riñón, ¿no? A veces puede ser trastornos de la coagulación y ahí se soluciona todo, ¿no? De origen vascular. Y esto es lo que les presenté, el caso que les comenté en una clase y les dije, vino un paciente por dolor lumbar, por dolor abdominal, que tenía hematuria. Ah, ese es por litiasis. Le hacen el urotem y no hay litiasis, que había sido una trombosis de la arteria renal o un infarto renal, que puede originar hematurias de origen vascular, ¿no? Y eso fue lo que tenía, era una hematuria por una trombosis de la arteria renal. ¿Listo? Entonces, las hematurias de origen vascular, básicamente las embolias o trombosis de arteria renal o infartos, tienen una historia básicamente de valvulopatías o endocarditis que podrían originar ello, ¿no? Pacientes sometidos a manipulaciones de los vasos renales, ¿no? Y pacientes diagnosticados de neurismas de aorta, ¿no? Que a veces se comienzan a disecar y lesionan o producen problemas a nivel de la arteria renal, ¿no? Hematuриas de estrés, doctores, post-esfuerzo, en un 20% de deportistas, tras un gran esfuerzo, se detecta hematuриas con proteinuria. Por ejemplo, los maratonistas que corren hasta 40 y tantos kilómetros o 21 kilómetros, se han hecho estudios y se ha visto que tienen leve grado de hematuria y proteinuria por el sobreesfuerzo excesivo de estrés, ¿ya? Es benigna y transitoria porque deja de hacer el ejercicio y desaparece, así de simple. Ex vacuo, descompresión brusca de la vejiga después de una distensión severa y mantenida, por si acaso. En una retención urinaria que precisa sondaje, debemos evacuar lentamente la vejiga, de poco en poco, no de forma brusca. Lo repito y lo repetiré hasta que puedan ustedes entender. Entonces, ¿cómo hago yo? Al final, hagan una buena anamnesis, hay antecedentes familiares, pregunten si tiene falla renal, hematurias, síndromes riñones poliquísticos, antecedentes personales, ¿no? Si tiene lupus, alguna enfermedad, hagan preguntas de anamnesis adecuadas, ¿no? Cuidado que le digan hematuria a un paciente y es una pseudohematuria, ¿no? Se comió remolacha o lo que es beterraga, ¿no? Ah, por ejemplo, hay cierto, el ibuprofeno a veces te puede cambiar un poquito la metildopa o el L-dopa, ¿no? Nitrofurantoína, la rifampicina te puede cambiar un color medio anaranjado, antipalúdicos, sulfamidas, metronidazol, muy clásico usado como antibiótico para gram negativos, azatioprina, ¿no? Que es un inhibidor modulador neu- eh, inmunosupresor que ayuda un poquito para potenciar el efecto de los corticoides, por ejemplo, ¿no? También mioglobina, hemoglobina. Una cosa es tener
hemoglobinuria y otra cosa es tener hematuria. ¿Ya? No van a confundir los términos. Hagan un buen examen físico, vean si hay alteraciones de la coagulación, ¿no? Petequias, púrpuras, si hay tumoraciones, cómo está el dolor a nivel de la región lumbar, hay que tomar la presión arterial. Tienen que hacer todo un examen para definir qué está pasando. Cilindros hemáticos, si hay proteína intensa, hematías dismórficos, ¿no? Entonces, todo orientado básicamente a buscar qué está produciendo mi hematuria, ¿no? Si le tomo al paciente y, tiene hematuria, pero en el examen sale que tiene eosinofilia, tiene eosinófilos abundantes, probablemente es una nefritis tubulointersticial, ¿ya? Una glomerulonefritis tubulointersticial o una nefritis tubulointersticial, que es como la alergia de riñón, algo así. La piuria y la bacteriuria son indicativos de infección urinaria, y cuando aparece piuria sin bacteriuria, miren lo que estoy diciendo, si aparece pus, pero no hay bacterias, lo cual sería raro, porque una bacteria es la que produce la pus, entonces se llama una piuria sin bacteriuria, lo que le llamamos una piuria estéril, y también tiene hematuria. ¿Cuál es la causa? Probablemente tuberculosis renal, ¿ya? Piuria sin bacteriuria con hematuria, probablemente sea una tuberculosis renal. Pidan un hemograma, por si acaso, para ver si está con anemia, y por ahí hay que transfundirle. Yo tengo un paciente que entró con hemoglobina de 11 y después de tanta hematuria, su hemoglobina bajó a 6. Realmente perdió todo porque tomaba warfarina y alguien le dijo que cambie la dosis y tuvo un INR de 9. Imagínense, está desangrando mi pobre paciente. Trastornos de la coagulación que expliquen la hematuria, ¿no? Que también vamos a buscar. Hay que ver la función renal también y cultivo de orina, ¿no? Por si es que este agente es infeccioso que originó una citología de orina. Si sospechan tumores, van a aparecer lo que llamamos el PAP, ¿no? O el Papa Nicolau. Pueden pedir para hacer una citología de orina y ver si hay tumores, ¿no? Piden una radiografía simple de tórax, una radiografía simple del pato urinario si desean ver por presencia de cálculos, netamente de origen cálcico, una ecografía urológica, una urografía intravenosa, pero en todo caso pidan un urotem, ¿no? O si no, una tomografía con contraste si quieren buscar neoplasias, o al último, una biopsia renal. Repito, si ustedes quieren detectar neoplasias, siempre pidan tomografías con sustancia de contraste, si no, no funciona bien. Tienen que captar el tumor y enmarcarlo. Y bueno, una biopsia renal que sería ya parte del diagnóstico. Entonces, doctores, ¿qué vamos a hacer? Primero, piden su hemograma y pidan su presión arterial. Midan la presión arterial. Doctor, ¿por qué el hemograma? Porque si está anémico, van a tener que reponer. Pues, ¿cómo repones lo que ya perdió, no? Tienes que darlo. Y toman la presión arterial. ¿Por qué? Cuando les llegue el paciente, dos cosas tienen que ver. Ha sangrado tanto que ya está anémico, y si está anémico se va a complicar porque no va a poder respirar, se va a agitar, el corazón va a estar latiendo más rápido. Y lo otro, pregúntese, ¿será tal la cantidad de sangre que ha perdido que no se estará volviendo hipotensión? O sea, está yendo a la hipotensión y se está poniendo inestable hemodinámicamente, ¿no? Me tengo que hacer esa pregunta. Entonces, ya, está bien. Si está inestable hemodinámicamente por pérdida de sangre, doctores, quiere decir que ha sido abundante la pérdida, por lógica, ¿no? Entonces va a ser amenizante y hemodinámicamente inestable. ¿Qué se hace en esos casos de hematurias? Se hospitaliza, ¿ya? No se les va a ocurrir a ustedes un paciente, vaya, venga por consultorio y que no. Si va es que se altera la presión o tiene problemas de anemias muy severas, se queda. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Transfundirle lo que ha perdido, mejorar su presión arterial, ¿no? Y en este caso, buscar la causa que está originando esta hematuria. Entonces, control hemodinámico, sonda de 3 vías. Aquí está. La sonda de 3 vías es una sonda que tiene. ¿Cuántos de ustedes han colocado una sonda Foley? Creo que nunca todavía, ¿no? O ya han colocado en sus prácticas que han ido a los hospitales. A ver, pongan su manito. Quiero saber quiénes se han puesto En sonda Foley. simulación creo hemos puesto una vez.
Así pusieron en simulación. Sí, en un curso, no me acuerdo cuál fue. Ajá, el muñequito. A la muñeca, bueno, muñeca. Ya, no, pero bueno, ya. No, tiene que ver la expresión de dolor cuando lo hacen mal en su paciente para que sientan que así no se debe hacer. En verdad, es cuando tú colocas una sonda, mm, tú colocas una sonda que tiene dos lúmenes. Una donde vas a conectar la bolsa de orina y la otra donde vas a meter una cantidad de líquido para inflar el globito. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Se sobreentiende que si yo quiero que mi paciente no haga coágulos, porque tiene una hematuria no de origen glomerular, sino yo veo que este paciente tiene una hematuria de origen probablemente de las vías urinarias, y hemos dicho que toda hematuria de las vías urinarias hacen coágulos. ¿Sí? Hemos quedado en eso. ¿Saben qué les va a pasar si tú le pones... A ver, hagamos un breve simulacro. Doctor, acaba de llegar. Listo. ¿Tiene coágulos? Sí. Y ustedes lo van a sondear. Le ponen su sonda con dos lúmenes. ¿Ya? Solamente tiene dos lúmenes, ¿sí? Solamente tiene dos lúmenes. ¿Me escuchan? Sí, Doc, pero Sí, ¿qué son? doctor. A ver, un ratito. Pero sí me escuchan. Ya estoy preocupado, ya a veces siento que no me escuchan. Ya, sí me escuchan, ¿no? ¿Aló? Sí, Sí, Doc, sí, doctor. me escucha Ya, bien. ya. Lo que yo les decía era de que si yo tengo un paciente y me dicen, doctor, está con coágulos, y ustedes le ponen la sonda normal, ¿qué creen que va a pasar con su... Mira, tiene dos lúmenes, uno que para poner tu globito y el otro para conectar tu manguerita. Entonces está saliendo la orina con sangre y de repente, doctor, ya dejó de salir la orina con sangre y no sale orina. ¿Cómo que no sale orina? ¿Y qué sucede? Que la sonda se está llenando de coágulos y vienes con tu jeringa y lo lavas. Y otra vez vuelve a salir la sangre y al rato se vuelve a llenar de coágulos y ya. Y así vas a estar toda la noche. Por tal motivo se coloca una sonda de tres lúmenes, así se llama, o de tres vías. ¿Qué significa? Tengo una vía para colocar mi globito y dos vías. ¿Por qué dos vías más? Por una vía va a entrar cloruro de sodio y por la otra vía sale todo lo que le he metido. ¿Con qué propósito? Para lavar la vejiga y la sonda. O sea, en ningún momento voy a dejar que los coágulos se formen. Entonces tengo que estar lava, entra. ¿Cuánto usamos? Normalmente usamos un cloruro de sodio de 1 litro por hora. O sea, en pocas palabras, voy a usar este 24 cloruros. ¿Ya? De esa manera voy a evitar que se tape mi sonda y el paciente no me genere problemas, ¿no? Entonces, eso se llama irrigación vesical con sondas de Foley de 3 lúmenes, ¿sí? Se puede hacer un lavado manual, un lavado continuo, pero la idea es que mientras tú vas tratando la causa, lo que tú tienes que efectivizar es que no se tape, porque si no le pones sonda, esos coágulos se van a acumular en la vejiga y va a dejar de orinar. Todo paciente con hematurias con presencia de coágulos tiene que ser sondeados con una sonda de 3 lúmenes, ¿sí? Eso por favor téngalo muy claro, ¿ya? Doctor, ¿y qué pasa si no es tan abundante, está estable la presión, su hemoglobina no ha bajado mucho y tiene una hematuria? Mm, a ver, ya, pero ¿esa hematuria ha causado algún cuadro obstructivo? ¿Se ha tapado por ahí algo? No, está tranquilo. Ok, se va a un tratamiento conservador, va por consultorio, ¿no? Y se puede ir de alta, no hay problema. Doctor, si obstruido, se hospitaliza, ¿no? Todo aquello que te altere ¿cómo le podríamos llamar? El flujo adecuado de la orina tiene que ser hospitalizado. Porque no lo vas a la casa y pum, se obstruye, como muchas veces ha pasado. ¿Cómo está? Estoy tranquilo, está bien, ya manda a casa. Se va y a las 3 de la mañana se tapa. Y otra vez la vejiga comienza a llenarse de orina con sangre
y lo vuelven a traer a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces no es cómodo que el paciente esté así estresado, ¿sí? Entonces, repito, tiene dos maneras, ya tiene dos maneras. Y nunca se olviden, se tiene que hacer así. Así se tiene que trabajar y así se tiene que manejar ese tipo de pacientes. Bien, preguntas hasta aquí. Ahora, ¿cómo tratamos la hematuria en sí? Igual tienes que tratar la causa, pero lo que sí hacemos nosotros es sondear. Tienen que sondear al paciente y si es que hay presencia de coágulos, ¿qué tienen que hacer? Son de 3 lúmenes, por lo menos, irrigar, meter cloruro y que vaya lavando, ¿no? Doctor, ¿y cómo puedo medir si ha orinado o no ha orinado? Pues ahí tienes que hacer un balance. Si tú vas metiendo 1000 y te sale, no sé, de orina, 1100, quiere decir que en esa hora, ¿cuánto ha orinado? 100. Entonces, uno tiene que ser muy estricto al momento de hacer el balance. Tengan presente eso también. Bien, preguntas, doctores, hasta aquí. ¿Ya están cansados o todavía tienen energía para continuar? Su sinceridad ante todo. ¿Qué dice la voz del pueblo? Ya no hay energía. Me gustaría avanzar un poquito lo que es síndrome nefrítico y nefrótico. Mm, ¿Por qué? Porque esos dos síndromes que les quiero enseñar nos van a ayudar a manejar las patologías de glomerulopatías, ¿no? Síndrome nefrítico y nefrótico. Así es que son otros signos, otros no. No sé por qué, pero yo me he enterado que muchos de tercer año están ahí yéndose a pasear. Pero bueno, libertad. Mientras puedan relajarse, relájense, ¿no? Relájense, chicos. No se estresen, no traten de buscar un equilibrio. Mira, yo sé, mira, así les voy a ser muy sincero, he estado viendo su carga, mi curso, los cursos, y es bastante, ¿ah? Es bastante la cantidad de conocimiento que están adquiriendo en estas 8 semanas. Pero como dice la vida, tienen que pasar esta valla, ¿no? Y y bueno, creo que eso les va a ayudar mucho a saber dosificar su tiempo, ¿no? Tienen que pasar esta prueba. ¿Ya? Y ahí vienen las prácticas y ahí se van a relajar un poquito en los hospitales, ¿no? Pero ahorita es un poco pesado por todo el conocimiento, ¿no? Eh, ¿Qué dicen? ¿Avanzamos una media hora más o están cansados, chicos? A la siguiente, ya, profe. Doctor Diego. Mi almuerzo ya. 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 Para la otra. A ver, doctores, solamente les voy anticipando, ya, se ha logrado que su examen sea el día lunes, ¿ya? Y el día lunes, yo estoy asumiendo la responsabilidad, otra vez, estoy asumiendo la responsabilidad de hacer el cronograma de exámenes de de todos ustedes, de todos los cursos hasta el final, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver hasta el final. Eso significa, doctores, de que según lo que se ha quedado con la escuela, que una vez que se establezcan los exámenes en general, ya no van a poder cambiar ni uno. Entonces, el día lunes se va a hacer todos los exámenes en general. Y para esto voy a pedir que los delegados de curso, ¿ya?
que los delegados de curso, este, ¿es eso o que la escuela les arme así textualmente se lo digo, lo van a armar así a como matemáticamente, lo van a distribuir? Y ese cronograma ustedes van a tener que ejecutar y sin posibilidad de cambio, porque se supone que ya se va a distribuir todos los exámenes y en ese momento no pueden cambiar ni uno, porque ya se sobreentiende que se ha hecho un cronograma para que ustedes no hagan cambios y tengan los tiempos suficientes para poder estudiar. Entonces, por eso necesito que el lunes los delegados de cada curso, mm, o de repente, si ya han hecho, porque creo que eh, Ariana comentó que ya habían hecho como un cronograma más o menos modelo de cómo deberían ser los exámenes para que puedan ustedes ser. Entonces, el día lunes, no sé si Ariana me lo puede acercar o Grecia, porque me voy a reunir con los que van a hacer el cronograma y de esa manera que quede ya de una forma ya establecida, porque ellos lo van a hacer y si no, necesito que participen ustedes para que sea algo ya en conjunto. Ah, genial. Entonces, lo voy a revisar con la escuela y si está ya ese cronograma que ustedes están proponiendo más lo que vamos a revisar nosotros, ese cronograma va a quedar y no se va a modificar. Repito, no se va a modificar. Así es que lo que han decidido ustedes mismos y más lo que vamos a observar nosotros, doctores, va a quedar, ¿ya? Porque al final quien tiene la palabra de hacer los exámenes básicamente es la escuela, ¿no? Entonces, pero vamos a considerar la propuesta que ustedes están planteando. Bien, doctores, entonces, para que no estén cansados, hemos hecho 2 clases de hematuria y proteinuria. Ya los síndrome nefrítico, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, lo vamos a avanzar en la siguiente clase. Bien, Doctor, doctores. antes que se vaya, queríamos preguntarle sobre los exámenes, sobre el examen que dijimos. Mira, ahorita no he terminado de calificar y justo me pasaron las preguntas. Mira, he tratado en la mañana, he estado ocupado y ahorita recién me estoy desocupado porque estaba dictando clases toda la mañana y he estado dictando clases hasta ahorita y no he tenido, así con todo el respeto, he estado calificando sí exámenes, pero no he tenido la oportunidad todavía de revisar totalmente. Estaba empezando a calificar y estoy evaluando las preguntas. Ya, le voy a dar la respuesta definitiva. Les tengo para el sábado en la noche. Ahí les voy a dar ya la respuesta definitiva de todo. Estoy evaluando las preguntas. Solamente les anticipo que la pregunta 29 va a ser un punto a favor para todos. Ya conversé con otros docentes, hemos evaluado esa pregunta y sí genera mucha confusión. Así es que desde ahora solamente les digo que la pregunta 29 es un punto a favor a todos. Por ahora les voy diciendo eso. ¿Ya? Así es que por lo menos por ahí creo que han ganado un punto. Ya, pues Rosy, no Doctor, seas ¿un mal. punto completo o cero punto Una seis? pre... Ya está bien. Es Un punto 0.6. completo, no Un uno. punto completo, No, doc. un completo. Mejor dicho, una pregunta a su favor. Ya está. Mejor así. Pero un puntito, pues. Déjenme evaluar. Y las preguntas que estoy ahorita, recién ahorita los voy a evaluar y ya con calma. Pero de hecho que, doctores, siempre como les he prometido, sí va a ser lo más justo posible. ¿Ya? En eso siempre hemos quedado y así tiene que ser. Bien, doctores, y gracias por su tiempo y bueno, ya creo que hoy día no tienen grupo pequeño, así es que también no nos vamos a ver y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Bien, doctores, cuídense mucho y gracias por su tiempo.